Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que este foro es una buena oportunidad no solamente para analizar el diagnóstico que la administración ha hecho sobre la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Bogotá, sino también para comenzar a dar algunas puntadas sobre la discusión que se viene alrededor del plan de desarrollo, que ya conocemos una primera propuesta, nos anunciaron que va a cambiar de manera sustancial, pero es importante comenzar a mirar algunos elementos que ya están planteados en esta primera propuesta que desde el Polo Democrático Alternativo vamos a analizar en el marco de los acuerdos programáticos que realizamos con la alcaldesa Claudia López previo a la campaña electoral. El plan de desarrollo, de acuerdo con nuestros criterios, debe contener los elementos sustanciales de ese acuerdo programático que lo que buscan es cambios sustanciales en el modelo de ciudad y particularmente cambios frente al modelo de ciudad que quiso imponer el exalcalde Enrique Peñalosa. Bueno, frente al diagnóstico, en primer lugar, varios colegas han señalado y han llamado la atención sobre las cifras graves en materia de salud, de educación, empleo, y esto solamente es otra evidencia que demuestra el fracaso del neoliberalismo. En Colombia y en Bogotá, a algunos colegas no les gusta que uno hable sobre el neoliberalismo, pero ¿qué hacemos? Es el modelo de desarrollo que se implementó en Colombia hace 30 años, que en la capital de la República también se ha impuesto con algunas variaciones un poco cosméticas, pero que de manera sustancial ha prevalecido en la capital de la República. Y esto no es un solo problema de corrupción, que ayer el concejal Nelson Cubides decía que aquí el problema no es el neoliberalismo, sino la corrupción. En primer lugar, porque la corrupción tiene que ver mucho con el neoliberalismo, la privatización y toda esta piñata de privatizaciones han tenido que ver mucho con la corrupción, pero además es afortunado que ya esta discusión no solamente lo estemos dando sectores de la izquierda, sino que incluso otros sectores estén planteando la necesidad de un cambio profundo en este modelo económico y en este modelo social. Les recomiendo leer la entrevista del industrial Jimmy Mayer, uno de los industriales más destacados de este país, y señala como punto fundamental que Colombia no puede seguir siendo un idiota útil de las potencias económicas a nivel mundial, que en otras palabras es una forma de expresar un cambio en el modelo neoliberal que se ha impuesto. Frente a los temas ya concretos y algunos elementos del plan de desarrollo, señalar algunos o resaltar algunas cosas. En materia de educación, este es un plan de desarrollo que, de acuerdo con ese acuerdo programático que firmamos con la alcaldesa Claudia López, tiene que privilegiar la educación pública de alta calidad y gratuita. Y quiero hacer algunas reflexiones y plantear algunos elementos al respecto. Llama la atención y considero acertado el nivel de gasto que se ha planteado en el plan plurianual de este plan de desarrollo. Son 24 billones de pesos para el sector de la educación y ese es un aumento significativo frente al programa de inversión que se tenía en el plan de desarrollo de la anterior administración de Enrique Peñalosa. En esa administración, en el plan de desarrollo, a precios de 2020 se tenía planteada una inversión por 17 billones de pesos, lo que significa que en este proyecto que vamos a discutir habría un aumento del 41%. Eso es algo para resaltar y considero que es acertado darle esta prioridad o darle un mayor énfasis al tema de la inversión en el sector de la educación. Me llama la atención algunas cosas. En materia de preescolar, que tenemos un déficit todavía importante y esta es una de las grandes tragedias porque la educación inicial es fundamental para la formación de un ser humano. En este momento hay un déficit de alrededor de 13.000 niños y niñas entre 3 y 5 años que no están asistiendo a ningún nivel de preescolar. Y bueno, después de 16 años de que se expidiera la Ley General de Educación, por fin se tiene un plan para comenzar a implementar los 3 grados de preescolar en los colegios públicos. El magisterio colombiano, FECODE, la ADE en Bogotá han dado una lucha histórica para que este concepto o esta obligación se haga una realidad y es bueno que se tengan unas metas concretas, 100% de transición en todos los colegios públicos, el 90% de los colegios públicos con jardín y el 10% con prejardín. Se comenzaría a implementar estos 3 grados de preescolar, que es bien importante porque la educación inicial tradicionalmente en Colombia y en Bogotá ha tenido un enfoque de cuidado y resulta que la educación inicial tiene que tener un enfoque principalmente educativo, de formación, y esto se logra si este grado o estos 3 grados de preescolar son asumidos por el sector educativo, además que se mejoraría de manera sustancial las condiciones laborales de las maestras de preescolar, en su mayoría mujeres. Lo que sí tengo alguna duda es
que esta meta de implementar los 3 grados de preescolar o de manera progresiva implementarlos no está acompañado de unas metas específicas en materia de infraestructura. Yo creo que esto debería aclararse en el plan de desarrollo. En lo que tiene que ver con educación básica y educación media, la principal discusión que tiene que ver con la jornada única, otras de las reivindicaciones históricas del magisterio colombiano, otra de las cosas que no se han cumplido en la Ley General de la Educación, pues también me llama la atención que se planteó una meta de aumentar la jornada única o la matrícula de jornada única en un 25%. Sin embargo, tampoco se establecen mecanismos o instrumentos concretos para poder cumplir con esta meta en el marco de la jornada única de verdad, no del mal remedio de jornada única que se ha impuesto en los últimos años en el país. Es decir, la jornada única de verdad requiere infraestructura, requiere comida caliente, no es a punta de refrigerios que se implementa la jornada única, y además requiere planta docente. Entonces, el plan de desarrollo plantea como meta aumentar el 25% la jornada única o la matrícula de jornada única, pero no especifica cómo se van a cumplir o cómo se va a cumplir esa meta de acuerdo con estos 3 requisitos específicos que exige. Y establece también en materia de educación básica y media, establece una meta que es darle o garantizarle al 25% de los docentes, maestros y maestras de Bogotá una formación docente. Eso se debe especificar que esa formación docente debe ser posgradual. O sea, no sirve cualquier formación, debe ser una formación a través de posgrado, sea especialización, maestría o doctorados. Y en materia de educación superior, varios temas que también generan alguna controversia. En primer lugar, se insiste mucho en la pertinencia de la educación, y cuando uno lee qué significa la pertinencia, es que la educación se acople o le sirva a las condiciones actuales del mercado, o sea, a la economía actual de la ciudad. Y es obvio que el aparato educativo tiene una relación muy estrecha con el aparato productivo, pero me preocupa mucho que se plantee la pertinencia de la educación cuando la economía de Bogotá y en general del país es una economía supremamente subdesarrollada. O sea, hoy bajo esta economía mediocre que tenemos en Bogotá, ¿cuál es la educación pertinente? Entonces nos están diciendo que Bogotá tiene que especializarse en ciertos servicios como los call centers. La educación pertinente entonces es enseñarle a los jóvenes a poder desempeñar bien las labores del call center. Yo creo que esto merita una discusión más de fondo. Y lo otro, frente al tema del fortalecimiento de la universidad distrital, la meta es el fortalecimiento. Deberían haber metas mucho más precisas. ¿Cuánto se va a ampliar la infraestructura de la universidad distrital? Y hay que recordar que, de acuerdo con los mismos análisis que ha hecho la universidad, hoy tiene un déficit de alrededor de 100.000 metros cuadrados, y en el plan de desarrollo no se especifica una meta en cuánto se va a ampliar la infraestructura. Finalmente, frente a la política pública de juventud, es un acierto que se busque fortalecer la organización y la participación de los jóvenes, es fundamental esto, y es un acierto también de este proyecto de plan de desarrollo que se tenga como una meta central reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad. 400.000 ninis. En los últimos 4 años aumentó esta cifra en 50.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, y aquí se requiere una política social de segunda generación. Desde el POL hemos planteado la necesidad de establecer programas de empleo público, que el Estado, que necesita que se presten ciertos servicios, contrate a jóvenes en estado de vulnerabilidad. El plan de desarrollo plantea como meta colocar laboralmente a 50.000 jóvenes. Hay que precisar cuáles son los mecanismos para incorporar a estos 50.000 jóvenes al mercado laboral. Muchas gracias, señor presidente. El concejal Celio Nieves va a terminar el tiempo que le corresponde a la bancada. Llegó a 9 minutos, le quedan 5 minutos al concejal Celio Nieves.